Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Este programa está diseñado para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido, basado en la Biblia, para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Nos encantaría tenerlos a bordo en este viaje emocionante de aprendizaje y crecimiento espiritual. Únanse a nosotros en Estudios Bíblicos Vida Nueva Online y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos están sintonizando y viendo por este canal de YouTube. Este es Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Agradecemos a Dios por el tiempo que nos permite salir al aire a todo el mundo a través de la tecnología, a través de Internet. Qué bueno que es esto, hermanos queridos. Tenemos la oportunidad de aprender más de la palabra de Dios. A veces resulta difícil encontrar la motivación, ¿no?, para seguir estudiando la Biblia. Pero quiero recordarles que la recompensa de conocer más a Dios a través de sus enseñanzas es infinita. Cuando estudiamos la Biblia, estamos obteniendo una comprensión más profunda de la palabra de Dios y su plan importante, ¿no?, para nuestras vidas. Estamos aprendiendo cómo vivir nuestras vidas según la voluntad de Dios y cómo ser la luz para los demás. Estamos descubriendo verdades y valores que nos pueden ayudar a enfrentar cualquier situación que la vida nos presente. Además, la Biblia es la fuente inagotable de inspiración y sabiduría. Nos muestra ejemplos de personas que han pasado por las mismas situaciones que nosotros y han encontrado la solución a través de la fe y la confianza en Dios. También al estudiar la palabra nos enseña sobre la importancia, ¿no?, de los temas como la oración, la gratitud, el perdón, la humildad y otros valores que son importantes para nuestra vida. Así que les animo en este día a seguir estudiando la Biblia y a profundizar en su relación con Dios. La recompensa de hacerlo es inmensa y vale la pena cada esfuerzo que ponemos para reunirnos una vez por semana a estudiar la palabra de Dios. Recuerden que no están solos, que cuentan con una comunidad, con una nube de testigos, dice la palabra de Dios, de creyentes que les apoyan y están dispuestos a crecer juntos. Así que Dios bendiga, ¿no?, este camino de estudio y crecimiento espiritual. Y realmente en esta tarde yo deseo que cada lección que realicemos realmente pueda quedar en el corazón, no solamente en la mente, sino en el corazón, guardar en el corazón estas grandes verdades. Hoy nos toca estudiar el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, pero antes que nada, vamos a ir a nuestro texto bíblico, que ahí tiene usted en pantalla, y que es un consejo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. En esa oportunidad le dio Pablo a Timoteo, a este joven pastor, este consejo, ¿verdad? Y Dios nos da en este día a nosotros. ¿Y qué nos dice? Nos dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es bueno cuando Dios aprueba nuestro crecimiento espiritual, nuestro caminar con Él, ¿verdad? Yo sé que quizás cuando estudiamos no va a haber personas que nos van a gratificar, no nos van a decir, ah, qué bien que estás estudiando, no, no. Sino que esto es una cosa muy personal con Dios y usted. ¿Qué más le dice Pablo? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Somos obreros del Señor, de la viña del Señor. El Señor en cierta oportunidad dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero faltan obreros, faltan obreros. Por eso es importante estudiar la palabra, porque tenemos que
tenemos que cumplir esa gran comisión de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Y por eso dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No tenemos que avergonzarnos, porque el mismo el apóstol Pablo dijo, ¿no? Que el evangelio es poder, ¿no? Él decía, no tengo por qué avergonzarme del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, decía, porque es poder de Dios. ¿Y qué más? Y termina este pequeño versículo 15 de esta segunda carta de Timoteo, el capítulo 2, dice, que traza bien la palabra de verdad. Esto es importante, hermano. Hoy en día vemos muchas herejías, muchas doctrinas realmente diabólicas. ¿Por qué? Porque no se está trazando bien la palabra de verdad. No se está cortando derecho, como decía el apóstol Pablo. Entonces es importante no manipular la palabra, no cambiar la palabra, no utilizar como pretexto, ¿no?, de nuestras malas intenciones. Entonces tenemos que utilizar bien la palabra de verdad. Y con este texto que es lema y será lema de nuestros cursos bíblicos, vamos a dar comienzo al capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Este capítulo que lleva 26 versículos, un capítulo muy cortito, donde hay ah, algunos acontecimientos, como el caso de del hombre lisiado de nacimiento que estaba en el templo, ¿no? Llamada Hermosa. Vamos a ver. Y el capítulo 3, verso 1 nos dice, un día, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, ¿no? Como discípulos, los apóstoles, no se olviden que compartían casi todas las actividades de la congregación. Todo, todo, todo. Pero eso se les nota acompañándose en este pasaje, ¿no? Eh, en este momento vemos ahora perdón, no vemos ahora, ¿no?, a los discípulos temerosos, escondiéndose de la persecución, sino que salen con total confianza, paseándose, dice, por el templo, ¿no? Con esa seguridad, porque el Espíritu, dijo el Señor que cuando venga el Espíritu recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, ya no había temor como antes de la venida del Espíritu Santo a sus vidas. Ahora es notorio igualmente que se hace referencia a que asistían al templo, en que se realizaban sacrificios, incienso, ¿no? Y siempre se hace la referencia del momento de la oración, ¿verdad? Eh, verso 2, ¿qué dice el verso 2? Dice, junto a la puerta llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquí encontramos, hermanos, a un hombre dejado, como ya le era costumbre, en la puerta de la entrada del atrio del templo, lo iban a dejar sus amigos, ¿no? Ahora, vemos que era común en aquel tiempo, ¿no?, que se agolpaban junto a la puerta exterior, dice, del templo, muchos lisiados, enfermos, llevaban mucha gente enferma, ¿no?, a pedir limosna a quienes iban al templo. Solamente ese era su objetivo, pedir limosna, poder sobrevivir con las limosnas. Costumbre que nos revela que hay muchos que han quedado estancados en sus problemas sin poder entrar al templo de Dios. Muchas veces, hermanos, lo que vivimos, lo que nos ha pasado o la condición que tenemos nos impide tener la comunión con Dios. Esto ha quedado escrito en las Escrituras como evidencia, esto lo que esta
esta actitud, esta forma de vivir de estos, nos da evidencia para mostrárnoslos de la manera que ellos estaban impedidos a poder entrar dentro del templo de Dios. Verso 3 nos dice, cuando este paralítico vio que Pedro y Juan estaban por entrar, de costumbre les pidió limosna. Rogaba, dice en esta versión, que le diesen limosna. O sea, el acto principal de este lisiado no era encontrar sanidad. No quería sanidad. No buscar el sustento diario, como les comentaba anteriormente, ¿no? Por lo que cuando ve acercar a Pedro y Juan, este hombre, les pide limosna. Pero, qué tremendo, hermanos. Este hombre no sabía lo que le habría de ocurrir. Ni se imaginaba. Pero su testimonio muestra, hermanos, la misericordia de Dios. Aunque este hombre no buscaba ir al templo para buscar a Dios, solamente iba para buscar su sustento diario, se vio al frente de dos siervos del Altísimo. Se vio al frente de ellos. ¿Verdad? ¿Y qué dice el verso 4? Pedro, con Juan mirándole fijamente, le dijo: mira. Mira. Verso 5. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo, como lo hacía cotidianamente. Hermanos queridos, hay veces, nosotros cuando vivimos en el mundo, no es fácil poner nuestros ojos en algo con fija intención. A veces nos pasa eso, ¿no? Pues vagamos sin rumbo, siempre esperando recibir algo de consuelo, de dinero, de ayuda, de apoyo. Siempre estamos esperando eso. Y no el milagro que va a ocurrir en nuestra vida, lo que Dios quiere darnos. Este hombre es llamado por los apóstoles para que lo miraran fijamente. Las cosas de Dios tenemos que poner la mirada fijamente en lo que el Señor va a hacer. No podemos estar distraídos. No podemos solamente esperar las cosas materiales, las cosas temporales. Parte de Dios. ¿Verdad? Y le dijeron que me mirara a los apóstoles y abandonara toda distracción. Se acercaron y le dijeron: miran. El verso 6. No tengo, el hombre fijó, dice el verso 35, en ellos la mirada esperando recibir algo. Pero dice el verso 6, no tengo plata ni oro, declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué tremenda la situación, hermano. Este hombre quiere recibir dinero y de pronto se encuentra con que iba a recibir sanidad para su vida. Y Pedro, con total sinceridad, reconoce que no tiene plata ni oro para darle como limosna. Ellos no tenían ese sustento diario, ¿no? De tener a disposición, no. Y enfrente de todos los que allí estaban, y contando con la atención completa de este hombre que le estaba mirando fijamente, en el nombre de Jesús le dice que se levante y ande. Qué tremendo, hermanos, esta palabra, ¿verdad? Levántate y anda. Qué tremendo. Verso 7. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre
cobraron fuerza. Verso 8. De un salto, dice, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Tremendo milagro, hermanos, que ocurrió a los ojos de todos los que estaban ahí, porque había mucha gente que iba al templo a la hora de la oración. Vamos a ver un fragmento de esto que hemos leído, estos 8 versículos. En esta película, que traté de buscar algo realmente que nos pueda mostrar en forma más visible, ¿no? Actores que producen esta. Y encontré esto. Voy a compartir con ustedes. ¿Una limosna? Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué hermosa situación, hermanos queridos. Qué hermosa situación. Realmente algo que en estos días, a veces usted se preguntará, ¿no?, si estas cosas podrían acontecer. No sé, a veces algunos dicen, ¿por qué razón no acontece estos milagros en esto? Y lo que pasó, dice que se puso en pie y anduvo. Y lo más importante, Pedro, sin dar lugar a cualquier tipo de duda, cuestionamiento, le dice al hombre, levántate. Y vemos el poder de Dios, hermanos, obrando en sanidad sobre este hombre desvalido, fortaleciéndolo, su cuerpo hasta colocarse en pie, y acto seguido comenzó a caminar. ¡Qué tremendo! Ahora, sano en su cuerpo, entra en el templo con júbilo, con mucha alegría, alabando a Dios. No solamente eso, sino que ahora vemos, hermanos, obrando este milagro por la fe de los apóstoles. Se cumple lo que dice, lo que les dijo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen.
La respuesta a un milagro como este no es otra cosa que la alabanza para Dios. Misericordia. Por eso este hombre se levantó contento, feliz, saltando, alabando a Dios. Y recién pudo entrar al templo. Antes no lo podía hacer por ese impedimento. Qué tremendo. Qué hermosa obra de parte de Dios. Qué misericordia hacia los seres humanos. No esperando recibir nada. Solamente lo temporal, lo pasajero. Ellos le dieron la sanidad. Para que después, por supuesto, él entre al templo y pueda realmente entregar su vida. Qué hermoso. Pues sigamos con este capítulo 3. El verso 9 dice: cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, verso 10, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Le pasó a mí, le pasó a usted, ¿verdad? Viendo estas imágenes, cómo la seguridad de Pedro, ¿no? De no dudar del poder de Dios glorificándose en esta vida. Qué tremendo. Y toda la gente se dio cuenta de lo que estaba ahí, lo que estaba pasando. Muchos le reconocieron a este hombre como el lisiado que llevaba toda su vida al lado de la puerta. Los amigos lo llevaban por la mañana y lo retiraban por la tarde. Buenos amigos, ¿no? También que lo pudieron llevar, ¿no? Esto dice, hermanos, que llenó de admiración y asombro a los que observaban, pues jamás habían visto algo como esto, y menos después de que Jesús había muerto. Tremendo. Verso 11. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, mire usted, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Lo que había sucedido, hermanos, había causado tal sorpresa en este hombre que continuaba, ¿no?, abrazándolos a los apóstoles. Imagínense de nacer así, ¿no es cierto? Como quien no quiere perder la bendición. Cerrados a Pedro y Juan, mientras los apóstoles se habían adentrado en el templo. Vieron entonces como las personas que estaban en el templo corrían y se agolpaban hacia ellos. Mucha gente, todos querían ver qué es lo que había pasado. Verso 12. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel. Ahí empieza el discurso de Pedro. Entendamos bien a esto, hermano. Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Mira la pregunta que le hace a toda esa multitud que estaban ahí, ¿cierto? Porque la gente estaba, lamentablemente hoy día la gente sigue al hombre, o sigue a Jesús. Todo lo que el hombre, por la misericordia de Dios, le da a Dios para que tenga ese don de sanidad, de oración. El ser humano busca siempre lo visible, ¿no? Y la gente dice que puso sus ojos en los dos, no en el milagro, sino que en los hombres lo que habían hecho. Y esto, hermanos, lo que pasó allí mismo ellos reconocen diciéndoles que no es por su propio poder o virtud que este hombre ha sido sanado, sino que todo proviene de Dios.
Toda la gloria y la honra es de Dios. Nadie puede adjudicarse una sanidad, un milagro. No. ¿Cuántas campañas hemos estado asistiendo? Hemos visto los eslogans, los avisos publicitarios. Digan, Jesús sana y salva. Y venga a ver al pastor que tiene el don de sanar. ¿Se da cuenta? Esto no es así. Pedro y Juan le dijeron, no es ¿por qué están mirando, no? ¿Por qué se sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Les pregunto. Es algo, hermanos, que nosotros debemos de darle gloria a Dios. Dice el Salmo 100, verso 4, que deberíamos entrar al templo de Dios con acciones de gracias, alabanza y bendiciendo su nombre. Verso 13. Continúa su discurso Pedro, ¿no? Y dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron. Oh, qué tremendo. Qué palabra tan dura, hermanos, ahora ya. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Aunque éste había decidido soltarlo. Hermanos, Pedro hace alusión, les habla de los patriarcas para llamar la atención sobre el Dios judío, ¿no? Le dice el Dios de sus antepasados. No en otro Dios, no cualquier Dios, sino el Dios que ellos decían creer. Y era Él quien había glorificado y exaltado a Jesús. Ellos habían visto también los milagros de Jesús. Sabían quién era Jesús. Pero igual no lo aceptaron. Y Pedro está diciéndoles de esta manera, ustedes lo entregaron, lo rechazaron ante Pilato. ¿No? Una acusación tremenda. Verso 14. Rechazaron al justo, al santo y justo, y pidieron que se indultara a un asesino. Tenían la posibilidad de elegir a Jesús. Lo eligieron a Barrabás. Eligieron a un asesino. Qué tremendo. Qué cosa, qué palabras, qué discurso realmente estaba moviendo los cimientos. Estaba entrando al corazón de cada uno de ellos. Era tremendo la acusación que les decía, ¿no? Y allí Pedro y Juan estaban reflejando el sentido de la justicia del religioso, que procuraba siempre su bienestar antes que la verdad, en temor al imperio romano. César debe tener temor. Verso 15. Dice, mataron al autor de la vida. Oh, qué tremendo. Qué discurso de Pedro, ¿no? Qué valentía. Cómo el Espíritu Santo estaba obrando en esta vida. Un Pedro temeroso, un Pedro inseguro. Ahora era un Pedro realmente lleno del Espíritu Santo de Dios. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por eso era testigo del Señor, de su vida, de su ministerio, de su resurrección. No como hoy en día que cualquiera se llama para apóstol, ¿no? Qué tremendo. Mataron al autor de la vida. Pedro los está conduciendo a reconocer que ellos son culpables de entregarle y rechazarle y darle muerte. Pero a pesar de sus acciones,
Lo que hicieron, Dios dice, lo exaltó a Jesús, levantándolo de entre los muertos. Gloria a Dios, qué tremendo, hermano. Levantándolo de entre los muertos. Y ellos eran los testigos oculares. Sí, ellos, ¿verdad? Este milagro que pasó con este lisiado, condujo a los apóstoles para aprovechar la oportunidad de dar a conocer el testimonio del Evangelio en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Aprovecharon esta situación. Pedro además usa un adjetivo, ¿no? Discurso, para Jesús, quien le llama el autor de la vida. Qué tremendo, hermanos. Permitiéndonos entender que en Jesús habita el poder de Dios. Verso 16. En instantes vamos a ver una fracción de la película Hechos de los Apóstoles con esta porción de palabras que leí. Leemos el último versículo antes del fragmento de la película. Dice, verso 16, por la fe en el nombre de Jesús. De eso somos nosotros testigos, dice, ¿no? Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. O sea, de este lisiado. De Jesús sanó, lo restableció. Por la fe en el nombre de Jesús. Y por eso es tan importante, hermanos, la doctrina de la fe. Esa fe que no tiene dudas. Esa fe que es la convicción, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe que sin la cual, si uno no tiene fe, no puede ver a Dios. Y además dice la Biblia, la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces dice, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. ¿Han visto? Ahora el discurso de Pedro se enfoca en la fe, de quien proviene la sanidad. Jesús es el autor consumador de la fe. Veamos el fragmento de esta porción que acabamos de leer y realmente nos vamos a dar cuenta lo que en imágenes relata esta porción bíblica. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. El Dios de Abraham y de Isaac. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto liberarlo. Y a este hombre, que vosotros veis y conocéis, por tener fe en Dios, le ha confirmado. Y la fe que es por él, le ha dado completa sanidad en presencia de vosotros. Arrepentíos entonces y convertíos,
para borrar vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien habéis crucificado, a quien el cielo recibirá hasta el día de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Qué hermosa porción, ¿verdad?, de la palabra. Qué bueno está este fragmento de la película. ¿Se da cuenta, hermanos queridos? Ahora tenemos un poco más de entendimiento en esta parte, en esta porción que acabamos de leer, ¿verdad? Seguimos. Como esto está hasta el verso 21, dice el verso 17. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Verso 18. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de los apóstoles, que su Mesías tenía que padecer. Ahora, Pedro entiende la ignorancia, ¿no? Y nosotros también entendemos cuando hay personas que por ignorancia rechazan a Jesús, ¿no? Porque el enemigo les puso un velo que no pueden ver la realidad, no pueden ver lo espiritual. Y él les dice, ¿no?, que entiende la ignorancia, que realmente hicieron con Jesucristo. Además, nos revela que todos los libros proféticos hablan del Mesías, su sufrimiento, que vemos en Isaías el capítulo 53. También nos permite comprender la situación que vivieron los apóstoles, que el que no reconozcamos nuestra culpabilidad no nos exime de nuestra responsabilidad. Eso también es cierto, ¿no? Verso 19. Dice, por tanto, da la solución, el camino, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y Dios, hermanos, tan maravilloso, tan misericordioso tenemos. Que Dios de segundas oportunidades, ¿no? Cuando alguien nos habla al corazón, cuando la palabra nos habla al corazón, nos hace reflexionar para que podamos tomar una determinación. Estamos viviendo. Esto pasó con esa gente, ¿verdad? Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Aquí vemos, hermanos, cómo Pedro evangeliza al pueblo, declarándole su pecado, luego dando a conocer a Jesucristo. No solamente eso, sino que mostrarle a Jesucristo con su función como sacrificio para perdón de pecados, por medio del arrepentimiento y la vuelta a Dios. Verso 20. A fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles al Mesías, que ya había preparado para ustedes, el cual es Jesús. El cual es Jesús. Verso 20, dice, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Pedro les está diciendo que si realmente existe un verdadero arrepentimiento, que se evidencia con el verse a Dios, no hacer las mismas cosas, entender que Jesucristo es el Mesías, en este caso para los judíos, vendrán tiempos, como dice, de reposo. Tiempos de reposo, de tranquilidad, ¿no? Por eso es importante, hermanos queridos, no desfallecer al predicar el Evangelio. Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Mire si Pedro
no tomó esta actitud de aprovechar este milagro que Dios hizo, de hablarles y hacerles reflexionar? Qué tremendo. Verso 21. Dice, es necesario que Él permanezca en el cielo, donde Jesús, hasta que llegue el tiempo de la restauración de las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Seguramente no, que todos se preguntaron por qué Jesús, el que había resucitado, les ha dado el poder, tal poder, ¿no?, que no esté ahora presente después de su resurrección. Él podía haber estado haciendo lo mismo. ¿Por qué les dio el poder a ellos? ¿No? Así que Pedro responde a esa inquietud, mostrándoles que Jesucristo necesariamente debe permanecer en el cielo, hasta que llegue el tiempo de la restauración de las cosas, o sea, de todo lo que fue escrito en los libros de los profetas, ¿verdad? Así que Él revela el lugar donde está Jesús, el Cristo, hasta que Él venga para restaurar todas las cosas. Verso 22. Dice, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes, entre sus propios hermanos, a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga. Verso 23. Porque quien no le haga caso será expulsado del pueblo. Cuando Pedro estaba hablando de estas cosas, hermanos queridos, les estaba hablando en una manera muy entendible de lo que ellos estaban viviendo. Porque para ellos Moisés era algo importante. Ellos vivían bajo los mandamientos que le entregó Dios a Moisés, ¿verdad? Como dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, 15, 19, 18, 19 versículos, encontramos lo que escribió Moisés, en donde les recuerda el surgimiento de un profeta de entre su genealogía. Todo esto Pedro les habla, porque ellos conocían muy bien la Torá, ¿verdad? Y este profeta al que se refiere Moisés, les dice, es Jesús, quien vino como profeta, y al que no le prestaron atención. Por eso muchos fueron expulsados de la Israel espiritual, ¿verdad? En el cual ya no hay judío o gentil. Esto vamos a ver en los capítulos posteriores, en este estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando después de este Pentecostés vino el Pentecostés gentil, donde se unificaron, ¿no?, judíos y gentiles. Ya no había, como dice, ya no había judío o gentil. Verso 24. En efecto, dice, a partir de Samuel, les dice Pedro, todos los profetas han anunciado estos días. Todos. Del tiempo que iba a venir el Señor. Todo. Como en los libros proféticos. Vieron la vida del Mesías, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Estaba anunciado. Pero quizás ellos no ignoraban esto, no conocían. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Ya nos quedan 2 versículos para terminar y luego estaré mostrándoles una fracción de esto que acabamos de leer, de estos versículos. Dice, vosotros, el verso 25, ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, por medio de tu descendencia serán bendecidas todos los pueblos del mundo. También Pedro hace alusión, ¿no?, a la herencia que iban a tener como pueblo de Dios,
por medio del pacto que Dios estableció con Abraham. Les recuerda todas estas cosas a ellos. Recordándoles también las palabras de Génesis capítulo 22, 18, en donde nos recuerda que el Mesías vendrá de la descendencia de Abraham. Punto que Jesús cumplía. Y por último, el verso 26 nos dice: cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, su pueblo. Por eso Jesús dijo en su palabra, Juan, el discípulo amado, dijo en su evangelio, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Por eso dice este verso 26, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Ya empezamos con Juan el Bautista, cuando empezó a abrir el camino a Jesús. Pero ya saben, en el cumplimiento con ese pacto, Jesús resucitó y fue enviado primeramente a los judíos. Tiene usted el amor de Dios para que se convirtieran de su pecado, arrepintiéndose y volviéndose a Dios. Y esto era la tarea que estaba haciendo Pedro y Juan, aprovechando esta sanidad, este milagro. Veamos este resumen de estos versos del 22 al 26. Así terminamos esta lección 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Veamos este video. Porque Moisés dijo a nuestros padres: un profeta como yo, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Arrestadlo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán benditos todos en la tierra. A vosotros primero, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos, a un lado. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que resume, ¿no? Estos versículos que acabamos de leer? Ya la persecución también iba a ser fuerte. Había que salir con el poder del Espíritu Santo para hundir el Evangelio. Se iban a hacer muchos milagros por medio de los apóstoles. Se estaba iniciando la redundancia de la iglesia. Primeros comienzos. Luego iba a tener una transición. Luego, finalmente, una consolidación. Esto vamos a ver en este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que no se pierda ni una sola lección. La próxima lección será el capítulo 4. Veremos otros acontecimientos hermosos, tremendos, que nos tienen que llevar a una reflexión profunda de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y lo más importante, yo siempre digo, en los otros programas que tenemos, que se suscriban, que compartan el video, porque así estamos involucrándonos en esto de difundir el Evangelio, en esta gran comisión que el Señor nos dejó. Si nosotros no hablamos, dice que las piedras hablarán. Tenemos todas las herramientas para difundir el Evangelio. Todo este tiempo de tecnología, compartamos con aquellos que no
tienen la posibilidad. Dele un tiempito, bájelo el video, comparta con otros en la iglesia. Aquellas iglesias que quizás no tienen estudios bíblicos, comparte estas cosas que son realmente gratificantes y va a tener una bendición tremenda para sus vidas. Gracias a Dios que podemos nosotros tener la posibilidad de realizar estos programas, ¿no? Para que compartan en todas partes del mundo. Así que, hermanos, hasta aquí ha sido la lección 3 de este capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Estaremos la próxima semana con el capítulo 4. No se lo pierda, no se lo pierda. Va a ser de mucha bendición. Que Dios los bendiga. Que realmente este fin de semana sea una semana de mucha bendición. Vuelva a leer este capítulo 3. Seguramente el Espíritu lo va a guiar a muchas otras verdades, ¿no? Muchas otras cosas que hay en este tesoro de la Biblia. Que Dios lo bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.